Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos con todos, les damos la bienvenida a un capítulo más de Parapsicología. Mi nombre es Boris Soto, hipnoterapeuta, y ya estoy aquí junto a mi compañero Sergio en un nuevo capítulo de nuestro canal. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, buen día, muchas gracias. Nuevamente aquí listos para dar más información de toda esta naturaleza que nos rodea, que en realidad son leyes naturales que siempre están disponibles, y lo que hacemos nosotros es transmitir cómo manejarlas, conocerlas, y de esta forma que cada uno pueda disponer de ellas de la forma más productiva posible y facilitarse la vida, que muchas cosas están basadas en lo que aquí hablamos, lejos de buscar las soluciones externas. Perfecto. Para esta semana hemos escogido hablar con Sergio acerca de un tema muy importante que es esto de la visión remota. ¿Qué es la visión remota? Y también hablar un poquito de los registros akáshicos y cuál es la similitud o en qué está relacionada con respecto a la hipnosis y la programación cuántica, que es a la que nos dedicamos junto con Sergio. Entonces, sin más, Sergio, ¿qué te parece si es que tú nos explicas desde tu punto de vista cuál es tu concepto de lo que es visión remota? ¿Te parece? Sí, claro. De hecho, visión remota es una facultad natural que todos los seres humanos tenemos. Es algo con lo que ya nacemos, dado que nuestro cerebro tiene una capacidad increíblemente grande, solo que no la desarrollamos porque tenemos intereses distintos, ¿no? Cada persona se inclina por desarrollar algo que le gusta o algo que ha sido impuesto. Pero en realidad, pues yo soy de la creencia de que si tú tienes, digamos, tú tienes un coche, pues debes de saber manejarlo, debes de saber sacar la mayor productividad de él, lo mismo una herramienta, ¿no? Y nuestro cerebro, pues es algo increíblemente poderoso que desafortunadamente el sistema académico no nos los desarrolla. Supuestamente te entrenan para la vida, pero en realidad es de que no te entrenan para la vida, es únicamente, pues bueno, te transmiten conocimientos, y una serie de materias que en realidad, pues bueno, apoyan para tu desarrollo, pero no lo es todo. Y visión remota precisamente habla de una facultad natural del cerebro humano, que es, de hecho fue con la que se resolvió la Guerra Fría. La Guerra Fría, bueno, como los que nos hemos empapado un poco en ese tema, pues bueno, fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, que en ese tiempo todavía era la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos se da cuenta de que Rusia estaba espiando a Estados Unidos y no sabían cómo era que lo estaban realizando porque tenían datos muy específicos. Estados Unidos lo sintió como que estaban usando un arma muy poderosa contra ellos, que los estaba sobrepasando, y al estar investigando cómo es que Rusia, la Unión Soviética, tenía acceso a tanta información, se dieron cuenta que el espionaje era de forma psíquica. Tenían un grupo de psíquicos que estaban espiando las estrategias, las bodegas, ubicación de aviones, y todo eso la Unión Soviética lo estaba usando para estar muchos pasos por delante de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, al ver esa arma tan poderosa que estaban usando, decidió invertir millones de dólares en desarrollar también su grupo de psíquicos, empezar a entrenarlos y de esta forma empezar a hacer pruebas científicamente comprobables, porque pues, se dieron cuenta que el cerebro tiene este alcance. Entonces, ahora Estados Unidos podía estar a la par de la Unión Soviética en cuanto al espionaje. Y ahora Estados Unidos pudo darle la vuelta a Rusia. Entonces, es aquí, yo uso este ejemplo siempre porque pues, la guerra es el proyecto más complejo que existe en todo el mundo, porque no solamente se requiere de estrategia, se requiere de valentía, se requiere de tecnología,
se requiere de una serie de armas, y si requirieron a visión remota como la arma principal para ganar una guerra, es porque en realidad visión remota no es algo esotérico, no es algo místico. O sea, en realidad, aclaro también ese punto porque en realidad en redes sociales, en medios de comunicación, está muy distorsionado este tema por personas que conocen poco y llevan y hablan de toda esta, de todos estos conceptos y le dan un tono mágico, un tono de adivinación. Y obviamente la guerra no se va a ganar con adivinación, ni con algo, ni con suposiciones. Entonces, el cerebro humano, a través de ser estudiado, se dieron cuenta el alcance que tenía por todas las conexiones que tenemos, y es así como podemos nosotros a distancia remota obtener datos muy claros, certeros. Obviamente es una función natural en el ser humano, pero no significa que cualquiera lo podría hacer, porque tienes que tener un entrenamiento. Ese entrenamiento no es a base... Hay videos en YouTube en donde te dicen cómo desarrollar la visión remota, y te dicen como si fuera, como si se tratara de algo que puedes aprender de aquí a una semana, cuando en realidad requieres años para poder tener esa certeza, para poder tener esa claridad para obtener datos, porque todo el procedimiento que usa Estados Unidos, de hecho, bueno, está en internet. No tengo aquí los datos, los vamos a dejar ahí en la descripción del video, pero han desclasificado Estados Unidos en el año de 1989, me parece, fue cuando desclasificó cómo poderte entrenar en esta materia. Obviamente todo el artículo está en inglés, tiene terminología bueno, pues si has estudiado mecánica cuántica, física cuántica, biología, tu sistema nervioso, bueno, vas a poder entender todo de ese entrenamiento. Por eso yo les digo, y siempre hago énfasis de que las personas que dicen que son canalizadores, pues tienen que entrenarse en estas materias para poder acceder a la información correcta. Acceder a la información correcta me refiero a que tú puedas percibir todo aquello que estás buscando de forma remota. Puedes percibir personas, puedes percibir eventos, y no nada más de este tiempo. Tu cerebro tiene esa tecnología cuántica en donde puedes acceder a otros momentos que tu cerebro los percibe como eventos pasados, como eventos futuros, que en realidad están existiendo al mismo tiempo. Porque para nosotros el tiempo es lineal, pero la esencia del tiempo es otra. Cuando tú accedes de forma visión remota a ese estado, pues tienes la disposición de toda la información vasta del universo. Accedes a la información dependiendo de tu vibración. Entonces, si tú accedes a esa biblioteca de acuerdo a tu vibración, significa que primero debes de trabajar mucho en ti, primero desarrollarte tú, tus heridas, resentimientos, todo lo que te han hecho, lo que no has aprendido a lo largo no nada más de esta vida, sino de otras vidas que has tenido, precisamente para que tu energía tenga un enfoque, una vibración, que cuando entres a ese espacio de visión remota puedas conectar con la verdad. La guerra no se ganó con suposiciones, la guerra se ganó accediendo a la verdad. Entonces, el concepto de la verdad es algo que vibra muy alto. Tú tienes que estar a la par de ese concepto para que vibre similar y tengas acceso a todo eso, a transparencia a la cual tú quieres acceder. Entonces, todo aquel que se quiere preparar en visión remota o que es un canalizador, en realidad debe tener un entrenamiento hasta desde su alimentación, porque el cerebro necesita también ciertos nutrientes para poder funcionar de forma correcta, poder tener ese intercambio de información entre neurona y neurona, que normalmente ese recubrimiento es de omega 3, entonces tienes que tener una buena dosis de omega 3, una buena calidad de omega 3, no cualquier omega 3 que te venda la farmacia o cualquier industria de suplementación. También hay que elegir la calidad de los nutrientes del producto. Otro de ellos, por ejemplo, a grandes rasgos lo menciono, es el aceite de coco, que funciona muy bien para la memoria, para sostener la concentración. También tienes que hacer ejercicios de concentración. Hay juegos en donde tú
empiezas a hacer todo el instructivo del juego que te entrena mentalmente, te ayuda a ser fuerte mentalmente. El ejercicio también te apoya en que tu cerebro tenga la capacidad de concentración, de que pueda pasar por ciertos rangos de dolor y aún así cumplir tu rutina. Entonces todo eso también es un entrenamiento mental, aparte de que el ejercicio hace que segregues endorfinas, dopamina y obviamente que nutras tu cuerpo con todo eso a la par de tu alimentación, con tu entrenamiento de estar sanando tú mismo, de estar conociendo acerca del tema, de hacer ejercicios y entender lo que es el poder psíquico, lo que es el poder intuitivo, qué es el alma, qué es el espíritu. Cuando ya tienes todas esas herramientas integradas es cuando ahora puedes ingresar a ver remotamente y percibes la realidad, percibes los sentimientos de otra persona, puedes percibir sus intenciones. Por ejemplo, esto adaptado a terapia, porque la visión remota dices, bueno, es un arma que hasta sirvió para la guerra, pero ¿para qué más sirve? En mi caso, lo usamos para visión remota en terapia. Ahí es bien sabido que para que tú puedas sanar algo tienes que comprender el contexto de tu árbol genealógico, qué intenciones tenía tu bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, que te dejaron cargado de algo que a lo mejor en una terapia psicológica pues, te va a ser imposible salir, ¿no? Porque no tienes los datos, todo el contexto, entonces mientras tú no sepas la verdad, no vas a poder liberarte. Es aquí donde visión remota tiene el alcance de saber qué intención tenía ese familiar tuyo en tu árbol genealógico, de qué te impregnó, cuáles fueron sus mandatos, obviamente inconscientes, porque todo esto no basta con... Tú puedes preguntarle no sé, digamos, a tu papá, a tu mamá, ¿qué intenciones tenías cuando yo nací? Y él o ella, en su buena intención, te va a decir, pues yo te esperaba con mucho amor, te esperaba. Sí, pero su inconsciente, lo que cuenta es su inconsciente, que era lo que en realidad quería de ti. Entonces, si su inconsciente, es decir, tu papá no lo sabe, tu mamá no lo sabe, pero su inconsciente era que tú te encargaras de él o de ella, no vas a poder tener pareja. Entonces, no basta con que tú le preguntes a tu papá o a tu mamá para que te liberes de algo, porque ni ellos conocen la verdad. Ya vienen repitiendo un patrón inconsciente y por eso ahora tú no puedes salir adelante. Aquí visión remota tiene el alcance de saber los sentimientos ocultos, las intenciones ocultas, que a veces ni siquiera son de la persona. Hay otro tipo de programaciones que influyen para que los padres tengan este tipo de comportamiento. Ya hay, o ese padre o esa madre está conectado psíquicamente con alguien más del árbol genealógico que porque es su doble transgeneracional, está repitiendo exactamente lo de otra persona y tu papá, tu mamá tampoco lo sabe, entonces son patrones que son difíciles de quitar con una terapia convencional y visión remota cumple todos esos huecos porque puedes llegar hasta el origen, sin importar el tiempo, sin importar las dimensiones cósmicas en donde se haya generado esto, porque el poder del cerebro es increíble, que puedes acceder a cualquier información del universo. Muy Entonces, el bien. entender este lenguaje del universo, bueno, trae toda una preparación detrás. Entonces, visión remota prácticamente lo que hace es traducir, es limpiar a la vez de que tú percibes qué intenciones estás tú cargando, qué perspectivas tienen los demás de ti, qué están pensando los demás de ti, o qué proyectas tú, o qué reflejas en cierto momento. Entonces, con visión remota tienes todo el contexto completo para saber exactamente qué puntos reprogramar, sanar o cómo guiar a la persona, porque hay veces que también su proceso involucra que la persona sea consciente de la información, como lo es una hipnoterapia. Entonces, cuando tú usas visión remota, sabes dónde está el problema, entonces ahora ya sabes a dónde debes de guiar a la persona para que haga contacto con esos sentimientos, con ese evento. Muchas veces también nosotros hemos sido testigos de ciertas experiencias con nuestra familia y las justificamos. Es que mi papá actuó de esta manera por tal motivo. Es que disculpo a mi mamá por tal. Entonces ahí son factores que hacen que la persona no sane porque lo está justificando.
pero con visión remota, la persona, el paciente, puede darse cuenta de las intenciones reales de su papá, que no es como ella o él lo justifica. Entonces ahora tú abres los ojos a esa verdad y es cuando puedes sanar. Hay mucha gente que está atorada en sesiones, que no ve la salida, tiene años en terapias y pues no es normal, o sea, no, o sea, ni que fuera un entrenamiento militar, ¿no? Para estar ahí 2 años, ¿no? Ok. Entonces, en realidad, la herramienta correcta es la que te ayuda a salir adelante. Ok. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, vamos desmenuzando un poquito el tema, Sergio. Te agradezco bastante por tu explicación. A veces me pasa a mí inclusive, o sea, el término de visión remota, entonces sabemos que es un término, digamos, dentro de la parapsicología, es moderno, ¿no? Porque tiene que ver prácticamente con, ya tú lo dijiste, desde la Guerra Fría y todo lo que vino, este estudio que lo hicieron ya científicamente y con una inversión muy multimillonaria, ¿no? Ciertos gobiernos para tener un espionaje psíquico, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, si es que los gobiernos lo invirtieron, aunque ahora creo que también siempre lo que los gobiernos empiezan lo quieren poner debajo de la alfombra, lo quieren ocultar, ¿no? Pero si en su debido momento invirtieron y lograron ciertos, digamos, objetivos, tú dices que inclusive la Guerra Fría se pudo resolver en base a esta técnica, este espionaje. Entonces, bueno, es una forma de que lo que pretendo decir es de que estamos dándole veracidad, perdón, a este término. Está documentado. Claro. Cualquiera que busque el artículo de Guerra Fría aparece visión remota como la arma más poderosa, ¿no? Exactamente, sí. Yo, de hecho, yo creo como todo investigador que todo es posible en el universo, pero siempre tratamos de ver la forma en que se puede dar, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, yo te pondría sobre la mesa lo siguiente. Yo lo que hago es hipnosis y lo que se hace en la hipnosis es entrar, sí, a ese plano cuántico, a ese campo de energía donde está toda la información. Ya le hemos explicado que el 5% de lo que nuestros sentidos captan es la realidad física como la conocemos, pero el otro 95% que está en este espacio mal llamado vacío es donde corre mucha información, así como están pasando las señales de radio, televisión, de ondas de microondas, de celulares, etcétera, aunque no la vemos, están aquí pasando entre nosotros, ¿no? Están en este campo cuántico, es accesible si es que la ciencia de poco a poco va adquiriendo la tecnología para poder captar esas señales, pero nosotros somos parte de esa gran computadora cuántica que tiene una capacidad increíble, que es nuestro propio cerebro y nuestro propio cuerpo, ¿no? Es el que podemos captar todas estas señales y el que estamos poco a poco estudiando y entendiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en hipnosis, sí, entonces vamos a ese campo energético, pero vamos en primer lugar con el permiso y la autorización de la persona que llega a nosotros, con el llamado paciente o consultante, ¿no? Él nos permite y con su autorización, repito, es su propio albedrío el que nos da la facultad de nosotros acceder a esa información. Al hablar de espionaje, de vuelta estamos hablando de que no vamos con un permiso, sino vamos, es una intromisión hacia el campo energético, la información de algo o alguien que no sabe o está en contra de su voluntad. Entonces, desde ese punto de vista, y también desde mi experiencia, la intención, con la intención a la que tú vas, es la correspondencia vibratoria de la información que tú recibes, ¿no? Al hablar de visión remota, que es una técnica y un arma de espionaje, estamos en primer lugar hay que deducir que su intención pues es de robar información, al menos en una guerra así lo es. Entonces, ¿hasta qué punto yo te diría
Bueno, no vamos a hablar de ética, porque en una guerra todo se vale, ¿no? O sea, supuestamente, bajo el concepto de guerra, todo es válido para ganar la guerra. Entonces, desde ese punto de vista ético, no. Pero desde el punto de vista terapéutico, ¿tú crees que está bien nombrar a la visión remota como espionaje para una terapia, por ejemplo? No, no, mira, es muy sencillo. Lo que pasa es de que para que tú puedas acceder a ese espacio tienes que sanar muchas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes sentimientos de venganza. Entonces, para ti, la solución es hacerle daño a la otra persona. Pero cuando tú quieres hacer las cosas, que las cosas funcionen, entonces tú dices, tengo que sanar para poder solucionar. Entonces, cuando sanas, ya no tienes las ganas de vengarte, no tienes ganas de hacerle daño. Lo mismo pasa cuando quieres manifestar algo. Para manifestar algo, tienes que quitarte el apego, esa aprensión, esa ansiedad, la rapidez con la que quiero que sucedan las cosas. Entonces, primero tienes que quitarte esa aprensión para que materialices algo. Entonces, si tú lo que tú quieres es materializar la solución, que en el momento es venganza, pero dices, para materializarla, déjame quito la aprensión, y la aprensión es la venganza. Entonces, cuando ya no tienes ese sentimiento, ya no haces daño a la persona, accedes a la solución correcta. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque con visión remota llega un punto para que tú puedas estar listo en donde ya no tienes ese sentimiento de espiar, no tienes el morbo de saber cosas que no te interesan. Entonces, como ya no lo tienes integrado, ahora tienes acceso a ello. Por eso, cuando tú quieres lograr algo, tienes que soltarlo. Esa es una ley universal. Si tú quieres algo, suéltalo. Entonces, tú me dices, ¿la visión remota puede ser como espionaje? Pues no, porque para acceder ahí tienes que soltar el morbo, tienes que soltar la aprensión. Entonces, cuando ya tienes ese nivel, no tienes necesidad de andar espiando a nadie, ¿no? O sea, imagínate que vivimos en un mundo de que nadie tiene, todos son invidentes, ¿no? Nadie tiene ojos. Y llegas tú teniendo ojos. Entonces, al principio todo es novedad, ¿no? Estás viendo los colores, los zapatos de las personas, pero llega un momento en el que ya no te interesa saber de qué color es el cuello de la camisa del que va caminando. O sea, tú vas a lo tuyo, o sea, tú ya no pierdes el tiempo, porque eso ya sería perder el tiempo. Cuando le platicas a una persona que tú puedes ver, la otra persona te va a decir, oye, qué maravilloso ver los cinturones de las personas. Tú dices, o sea, eso a mí no me interesa ver los cinturones, pero a la persona sí, porque es su curiosidad. Así los que nos están escuchando han de estar pensando, qué interesante sería saber qué piensa tal persona. Es como si me dijeras saber el color del cinturón, o sea, eso no es relevante, ¿no? Ya cuando manejas esto, ya no te fijas en superficialidades, tú vives tu vida, imagínate qué desgaste estar viendo estar en todo menos en ti y se te pasó la hora de la comida por estar viendo el cinturón o los colores pues no. Entonces, volviendo al tema, ¿esto es espionaje? No, pues no es espionaje, o sea, esto se hace cuando lo vas a hacer, ¿no? Entonces, Y listo. eso es importante. Disculpa que te interrumpa. O sea, mi punto era de que yo creo de que cuando utilizas una herramienta, o sea, como la visión remota, para malas intenciones como el espionaje, yo creo que al final es como que no se cumple o los resultados son negativos porque la intención es negativa. Yo creo que realmente, mi opinión personal, ¿no? Y esto es un conversatorio y es una opinión, es, por ejemplo, en el caso de lo de la Guerra Fría, yo creo que lo que hubo es una guerra psicológica entre dos naciones, en que el uno, para que no le espía al otro, hicieron ahí, invirtieron, porque es muy difícil, o sea, acceder a una información. Es como decir, utilizar la visión remota para yo ver cómo se está bañando una vecina o alguien. No, no se da, no funciona así. Realmente, en mi experiencia, no se da así porque las personas
tenemos un campo energético y tenemos también una luz que te protege y que no va a permitir, y sobre todo en el universo, la ley del libre albedrío es muy poderosa y uno se puede acceder a la información, o accedes a la información que se te permite, pero no tienes la totalidad. Si no, imagínate, si es que ese poder lo tuvieran las naciones, que el poder de control que tuvieran y el control mental que tuvieran, inclusive podrían, sería una herramienta de destrucción inimaginable, porque estamos hablando de algo psíquico, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto de las naciones o las personas, cuando quieren utilizar una herramienta con mala intención, reciben lo que les corresponde por ver tratado de la intromisión psíquica o espiritual que tienen, porque el universo tiene también sus reglas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, si podemos investigar también Hitler fue una persona muy esotérica, muy mística. Él también en su debido punto quería obtener mucha información y contactó a muchos psíquicos de su círculo y mandó a traer muchos médiums. Muchos dicen que logró contactar con grises o con razas extraterrestres oscuras que le dieron mucha información, y de hecho le encontraron a sus científicos que trabajaban para él muchos planos que ya estaban resolviendo ya los prototipos de ovnis, de objetos voladores, ¿no? Entonces él tuvo mucha información, pero sabemos cómo acabó él, ¿no? Y sabemos que la información que te dan siempre tiene un precio. Entonces eso es como para las personas que queremos darle una guía, ¿no? En base a lo que conocemos, es como para que entiendan que la intención es lo que cuenta en todas estas situaciones de tipo energético. Y hay leyes como es aquí y de polaridad, como es aquí y es allá. Entonces funciona igual, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, digo que es algo nuevo porque antes de la visión remota sí se manejaba en psicología, en parapsicología, lo que es la telepatía, ¿no? La telepatía sí es el don que tienen que tenemos todos en realidad, unos más desarrollados que otros, pero de obtener información de una persona a otra, de una mente a otra, ¿no? A veces mucho sucede que a todos nos ha pasado que a veces pensamos en alguien y nos llega un mensaje o la llamada de esa persona a la que estábamos pensando, ¿no? Eso es una conexión telepática mental entre una persona y otra. Sucede mucho de las madres con los hijos, sucede mucho con los gemelos, entonces siempre tenemos estos flashes telepáticos, no que uno lo tiene desarrollados más que otro, y otros, como dice Sergio, para llevarlo como una disciplina, entonces tiene un entrenamiento diario que incluye alimentación y que incluye mucho aprendizaje, ¿no? Otra de las cosas que se manejaba siempre en parapsicología es la clarividencia. La clarividencia, en cambio, es la capacidad de obtener información de un objeto, ¿no? La clarividencia, por ejemplo, se puede obtener información de todo en realidad, porque todo, al ser energía, todo tiene un registro. Y la clarividencia también es algo que ha sido oficialmente, digamos, aceptado, porque en algunos casos policiales, en algunos departamentos de policía de algunos países, inclusive el testimonio de un clarividente es importante, no para un veredicto en caso de un juicio, pero sí en una investigación, ¿no? En el caso de la clarividencia es como, por ejemplo, en el capítulo de los sueños que tuvimos, en que yo mostré un caso aquí en que una niña desapareció y un vecino le encontró su cuerpo porque telepáticamente la energía de quien fue la niña le informó o le mostró el lugar en donde iba a encontrar el cuerpo. Eso es telepatía. Entonces es un poquito para ver las diferencias entre telepatía, clarividencia y visión remota, que en el concepto básico de visión remota sí inició como un espionaje psíquico. Pero ahora yo por ejemplo digo, porque he visto algunos hipnoterapeutas que ya se dicen visión remota, en vez de poner en vez de poner sesión de hipnosis, ponen visión de sesión remota.
Entonces yo para tratarles de entender, yo lo veo a la visión remota en terapia como un concepto de exploración y de observación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno inicia una terapia en hipnosis con una persona X, siempre en la inducción yo digo voy a contar de 5 a 1 y ve a un lugar, a un momento, a un recuerdo, ya sea del pasado, presente o futuro, para desde ahí empezar la sesión y empezarle a enganchar a ese plano telepático, a ese plano energético, perdón. Entonces, digamos, la persona dice que está en un momento cuando tenía 10 años. Entonces, ahí empieza una exploración con visión remota, que es dime cómo es el lugar, a qué huele el lugar, cómo se ve, con quién estás. Entonces es explorar, es como volverse una cámara en el lugar y que te proporcione datos, que te produzca información, pero para que la persona se enganche y vaya soltándose un poco más de lo físico, para que se conecte más a su parte energética espiritual, porque en hipnosis accedemos a un plano energético y tenemos que dejar el cuerpo, lo físico, de un lado para poder obtener la información energética del otro. A eso vamos. A eso es lo que yo denomino en terapia visión remota, a la exploración y observación del lugar cuando estás ya enganchado en un lugar, en un recuerdo, en un momento que es energético. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Sergio, ¿qué opinas? Sí, bueno, de hecho, la visión remota, como yo la manejo, es en base a coordenadas. ¿Por qué en base a coordenadas? Es una estrategia que también te ayuda mucho con la certeza, porque también teniendo tantos datos, o sea, a veces lo que haces es llenarte de energía que no tiene caso, ¿no? Entonces, obviamente cada que ingresas, consumes energía y si vas a, o sea, imagínate, vas a un partido de fútbol y te vas corriendo desde tu casa al campo, pues ya en el partido ya no. O sea, dices, no, o sea, espérate a estar ahí y ahí empieza a usar tu energía de una forma distinta, ¿no? Entonces, el hecho de que te den las coordenadas es precisamente, bueno, para dos cosas. Una, para que tú puedas, para que tu mente no se predisponga, porque ese también es un factor en el que a veces tu mente puede influir un poco. Digamos, vas a ir a explorar, no sé, cierto edificio que ya conoces, ¿no? Por teoría o por fotografías. Entonces ya de ahí ya entró la predisposición que tú tienes. Entonces ahí ya hay un poco de interferencia de datos. Por eso yo decía, tienes que tener ejercicios de concentración en el ejercicio, estratégicos en tu vida diaria, precisamente porque va a ser inevitable encontrarte datos que tú ya conocías, pero si tú ya vienes fortalecido mentalmente, puedes vencer eso. Pero aún así se usan coordenadas. No tiene caso hacerte, o sea, si estás entrenado para los disparos, pues si te puedo sacar de la balacera, te saco, aunque estés entrenado para eso, ¿no? ¿Qué caso tiene? Entonces las coordenadas son precisamente para ahorrar tiempo, para ser más certero, ir al punto y eficientar toda la sesión, ¿no? Porque se trata de una persona que también necesita información y la persona está consumiendo energía también. Entonces es por el lado, es por así que salud energética de todos, mental y emocional, espiritual, ¿no? Porque también estás en ese campo. Entonces, bueno, yo la manejo en base a coordenadas, a puntos específicos de ir. Este, y si hay que observar cosas, detalles del lugar, se observan, si no, bueno, se pasan por alto. Vamos al punto, ¿no? Hasta este punto hemos mencionado lo malo de la visión remota, como decías tú, espiar que a alguien pero ese es un enfoque que no tiene congruencia. No tiene congruencia por lo siguiente. A lo mejor la mayoría de los que nos están escuchando dicen, qué peligroso eso, ¿no? Practica tal cosa y yo como sé que no. Bueno, para empezar, las personas que lo manejan de una forma negativa no se desarrollaron ellos mismos. Obtuvieron el poder de hechiceros, de contactar a una entidad, que es la que les da esa visión. Porque todo aquel que quiera desarrollar esto de forma natural tiene que hacer una limpieza profunda en su ser. Y al hacer esa limpieza para acceder a la verdad, ya las tentaciones no te tocan.
Entonces todos aquí dirían, ¿y por qué hay gente oscura que lo usa? Porque esa gente oscura obtiene el poder de entidades obscuras, no es su poder. Quítale a la entidad y vas a ver cómo esa persona ya no tiene ese alcance. Entonces, bueno, eso por una parte. Segundo, ¿qué pasaría si todos los seres humanos desarrollaran esta facultad natural? O sea, si ya tienes un cerebro, desarrollalo, ¿no? O sea, es como si tienes un brazo, muévelo. O sea, pues ya está ahí. Entonces, si todas las personas le dieran el interés que requiere desarrollar tu cerebro, no existirían las mentiras, porque tú ya sabes lo que el otro está intencionando, sabes que quiere, sabes. Entonces, si se acaban las mentiras, tú ya no le puedes mentir a alguien que esté desarrollado así. Pero el otro tampoco te va a mentir porque ya no hay necesidad. O sea, la mentira es el morbo de carecer de esta facultad. Entonces, eliminando las mentiras, se acaban las infidelidades, se acaba la manipulación, o sea, se acabaría prácticamente, no sé qué porcentaje, pero sería muy alto de maldad. Entonces, en realidad, el desarrollarte como ser humano tiene ese camino. En realidad es ese camino, el del bienestar. Lejos de que en este programa lo estén viendo con miedo, de que me espían y quién más lo hace. Desarróllate, desarróllate y vas a estar siempre conectado a la verdad, con claridad, vas a vivir con confianza, vas a activar la brújula con la que todos nacemos, que es ese sentido de orientación, de saber hacia dónde ir, con quién conectar. Si vas en tu coche, sabes hacia dónde girar. Entonces, eso también te va a llenar de confianza, porque tienes esa visión. Entonces, lejos de sentir que esto es un arma o es espionaje, en realidad es un despertar. Ese es el enfoque correcto. Entonces, sí lo reitero aquí para que se den cuenta en realidad para qué funciona, no, no nada más es para espiar como lo usaron en la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es algo que si el universo te lo dio, el universo nunca te va a dar algo con lo que tú puedas lastimarte. Ya si tú haces con tus recursos tanta inconsciencia, bueno, eso es otra cosa, pero en realidad el que tú te desarrolles en visión remota sin recurrir a ningún ser oscuro, te da ese alcance, ¿no? De simplemente no observas cosas por observarlas, o sea, lo sientes como una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, imagínate que yo esté aquí platicando contigo y no disfruto de esta charla por estar viendo o qué está pensando, o sea, eso no tiene congruencia, ¿no? Por eso, cuando un tema es novedoso en las personas, empiezan a crear probabilidades que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el punto de vista de lo que en realidad es visión remota y desarrollar esa facultad que todos tenemos Más, en nuestro cerebro. más que todo, mi querido Sergio, para que la gente esté tranquila, yo diría de que, eh, mira, nosotros tenemos mecanismos de defensa, de protección, tanto en lo físico como en lo energético. Tenemos un campo energético, ¿no? Que somos susceptibles, claro, como todos. O sea, aquí como en lo físico, que todos somos susceptibles a que nos pise un carro, o a que alguien venga y nos asalte, ¿no? Entonces, en lo energético es igual, pero tienes que tener mecanismos de defensas, ¿no? Si no quieres que te hagan daño, no vas a ir por una calle donde no te conviene ir, ¿no? O sea, si no quieres que enfermarte, pues ponte una chompa, ponte un abrigo. Entonces, los mismos mecanismos de defensa en lo energético se dan. Entonces, siempre hay que ir protegidos, siempre hay que visualizarse en energía, protegidos en una burbuja. Siempre hay que hacer nosotros mismos como espíritus, como luz creadora, decreta a una protección para ti mismo cuando salgas a la calle. Porque cuando salimos a la calle estamos en contacto de la energía, estamos todos absorbiendo la energía de todos, buena y mala, ¿no? Y en este tema de lo que es, por ejemplo, mira, la visión remota como espionaje, no es que todos vamos a ponernos paranoicos en que todo el mundo, o sea, somos vulnerables. Yo diría que no. Por eso yo decía, yo no creo mucho en que los gobiernos lograron, lo único que hicieron es una guerra psicológica entre ellos, porque no creo que se pueda coger e ingresar psíquicamente
y obtener información, si no mucha gente estuviera obteniendo información de cuentas de crédito, estuviera obteniendo información de documentos clasificados, todas las empresas estuvieran volviéndose locas, porque imagínate, una multinacional protege toda esa información suya o de sus clientes, estaría siendo invadida por otro, y esto sería una locura, ¿no? Entonces, la intención cuando es mala, desde mi punto de vista, no se cumple. Es más, por ejemplo, me recuerda uno de mis maestros, Gustavo Cáceres, él tiene la facultad de hacer desdoblamientos astrales a voluntad, ¿no? Entonces, él me explicaba que, por ejemplo, cuando estamos en energía, hay que explicarlo, en un estado energético que no es el físico, ahí no hay las leyes físicas, no hay tiempo y no hay espacio, entonces tú puedes movilizarte en cualquier línea de tiempo o en varias a la vez, ¿no? Así funciona. Entonces él me decía, por ejemplo, que a veces iba, nos hablaba a mí y a los del curso, que él iba, por ejemplo, donde una amiga y le visitaba, pero astralmente, ¿no? ¿Y por qué puede ir o puedes ir donde un amigo o de una amiga? Porque astralmente tienes que tener el permiso, energéticamente es la otra persona que su parte astral, al ser tu familiar, te está permitiendo acceder. Cuando tú no tienes ese permiso, es como que el universo te absorbe o te bota de ese lugar. Él lo explicaba. O sea, en los lugares donde tú no tienes que estar. Entonces es como que el universo te absorbe, o la parte energética de la otra persona es como dice, ándate de aquí. Porque nosotros siempre tenemos una luz que nos protege, todos tenemos un guía, todos tenemos alguien que es guía y guardián, y cuando detecta una energía que no viene con buena intención, entonces tiene causa directa para decirte, sal de aquí, y es que, y sales de ahí. aparte, mira, no es el universo, eres tú, Sí, porque sí, por mira, decirlo. tú accedes a ver algo y necesitaste cierta vibración, pero al cambiar la intención, cambiaste tu energía, entonces ya no puedes estar en ese plano y te saliste, ¿no? Por eso la importancia de sostener tu energía, por eso te digo que tienes que sanar muchas cosas, porque todo aquel canalizador que se aventó a canalizar solo porque nació con cierta habilidad desarrollada, al entrar en ese espacio va a tener fluctuaciones energéticas por sus propios sentimientos que no ha fortalecido, que son inconscientes, no se da cuenta. Entonces accede a información y luego de repente se mete a otro canal y no se dio cuenta y ahí ya no es la verdad, ahí ya está descargando información que no corresponde. Por eso este tipo de sesiones están también muy desvirtuadas por gente que hace eso, que dicen, te voy a hacer una sesión de visión remota, la persona no tiene esta estabilidad energética, entonces de repente cambian sus intenciones, o el visor se siente el más fregón del mundo, entonces esa soberbia le quita energía y ya conectó en un canal en donde va a tener información, pero no es la verdadera. Y la sesión resultó ser todo un fiasco, la persona quedó peor, por eso muchos no quieren sesiones de visión remota, precisamente por eso, o sea, porque hay una preparación grande detrás. Entonces, como dices tú, accedes, pero si tu intención cambia, ya te fuiste a otro canal. Claro, Y la intención es sostener la energía. ¿Y exactamente. cómo la sostienes? Haciendo que tú no te sientas seducido, que no tengas ese tipo de... Seducido me refiero a que te dio miedo, que te dio soberbia, que sentiste inseguridad, que estás dudando de lo que ves. Todo eso son fluctuaciones. Entonces, bien lo dices tú. La persona cambia la intención, se sale del canal y ya se perdió la información, ¿no? Entonces requiere su preparación esta materia, ¿no? Entonces, por eso te digo, te sales tú mismo, pues a final de cuentas el universo no te saca, ¿no? Claro, Eres tú o el que sea, no lo maneja y te sí, o sea, bota, ¿no? pero yo te digo es de que, mira, hay leyes universales, o sea, que se cumplen, tanto aquí como allá. Por ejemplo, si bien es cierto, ya sabemos que al ser energía, la energía es información y que podemos conectar o atrapar esa información, pero ¿cómo funciona ese mecanismo? O sea, ese mecanismo de información energético funciona con un transmisor y un receptor, ¿sí?
Entonces, cuando tú quieres hacer un ejercicio, por ejemplo, tú necesitas a alguien que esté transmitiendo la información y tú captas la información y tú eres el que codifica y el que transmite la información. Es decir, para que haya, por ejemplo, un espionaje, como se daba en lo clásico, el espionaje es de que alguien tiene que enviar la información, tiene que camuflarse, tiene que llegar a esta información y transmitirla. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial o en las películas que vemos, las envían con códigos en cartas, las envían hasta con palomas mensajeras. O sea, se inventaron muchas cosas, pero primero tiene que haber alguien que acceda a la información, la transmita y alguien que la recepte. Entonces, desde mi punto de vista, por eso te digo que no creo mucho en esto de la visión remota como se dio en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. Es muy interesante, pero yo creo que primero debieron ver instalado a una persona para que acceda a la información y alguien que psíquicamente la recoja. A eso sí yo puedo decir, pero eso ya es telepatía. O sea, es decir, tú desde México, para poder ver qué tú tienes en el escritorio en este momento, tú Sergio, yo tengo que primero poner una persona o que tú mismo utilizar tu propia mente para que me envíe a mí esa mente. Ahora, porque el decir que yo voy a ir o astralmente voy a ir ya es un viaje astral. Es que yo voy a proyectarme astralmente hasta donde ti, voy a ver que tú tienes en el escritorio y voy a tener esa observación, esa información. Pero vuelta tú como luz no me lo vas a permitir, ni siquiera voy a poder ingresar porque tú tienes un mecanismo de protección que se llama tu campo energético, ¿no? Entonces, mira, es interesante, yo para los que, estos temas, para que quieran investigar, por ejemplo, no sé si tú has escuchado de Robert Monroe. Robert Monroe, él tiene un libro que se llama Viajes fuera del cuerpo. Él es muy interesante porque él desarrolló, sin querer queriendo, como se dice, escuchando un audio, la capacidad de poder salir al cuerpo y de su cuerpo, y la fue desarrollando muchas veces a tal punto de que él hizo un instituto actual que funciona para seguir con el estudio de esto, de la capacidad psíquica o la capacidad de desdoblamiento astral que tenemos todos. Pero él también es muy interesante porque explica todos los riesgos que incluye también esta práctica, ¿no? Porque también sabemos que al acceder a un viaje astral accedemos a la parte energética de la tercera dimensión, que es la cuarta dimensión, que es la más cercana a la nuestra, y en la cuarta dimensión hay toda una serie de trampas, es una serie de entidades, de manipulaciones de energías, de desencarnados, espíritus burlones, etcétera, etcétera, que también se aprovechan de todas estas situaciones de la curiosidad para poder ellos actuar. Entonces es importante también saber, o sea, todo lo que implica. Inclusive, mira, te voy a interrumpir un ratito. Ese es un punto bien importante el que mencionas, porque ahí está la importancia de sanar. Porque tú al sanar tienes otra vibración elevada y estos espíritus no se te pegan. Entonces ahí eliminas esa probabilidad o peligro del que estás hablando. Exactamente. Ahí está la importancia. Exactamente. O sea, a nivel de energías, a mí como yo más lo entiendo es a nivel de frecuencias. O sea, todos estos, estamos en muchas frecuencias. Es como las frecuencias están literal como las de radio. Y tú estás sintonizando entre una y otra estación. Entonces es igual. Para que tú puedas sintonizar con la información de otro, tienes que poder tener la capacidad de estacionarte en la misma frecuencia. Esto lo digo con experiencia porque he hecho ejercicios en hipnosis de cómo conectar a una mente con otra, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, la lectura y todo lo que estaba investigando Jacobo Grinberg, ¿no? Jacobo Grinberg, él estaba, ya cuando estuvo por hacer realidad el experimento de conectar una mente desde su laboratorio hasta otra mente en la India, ahí es cuando prácticamente desapareció y nunca supimos cómo se desarrolló eso. Pero así, siguiendo eso de poder conectar dos mentes, yo he hecho esto de poner a dos personas en hipnosis y poder ver si es que las dos pueden captar o encontrarse en un mismo lugar. Y al principio no es nada sencillo porque el uno está en una frecuencia y la otra está en otra.
y la uno interpreta que está en la montaña y el otro igual te interpreta que está en el desierto. Entonces lograr un encuentro es una práctica para poderlos a los dos mantener en una misma frecuencia, ¿sí? Entonces, esto que se puede dar, claro, todo se puede dar con práctica, con disposición, ¿no? Y con buena intención. Para mí, los maestros guías con los que yo me comunico, con los que me dan información, ellos me han enseñado que la intención es lo que cuenta. Y con la intención en la que tú vayas es la proporción de información la que te llega. Ya. Eso es una de las primeras advertencias que te hacen los maestros guías para que tú tienes un arma, sí, o sea, no un arma, tienes una herramienta, pero no la puedes utilizar, por ejemplo, para decir, bueno, ahora yo en hipnosis voy a irme al futuro para ver los números de lotería. No, esa intención automáticamente ya te saca de la frecuencia y te va a botar a otra y no vas a obtener información. No vas a obtener ese tipo de información. ¿Ya? Entonces, ya te digo, es muy bonito. He hecho también lo que es la clarividencia, o sea, he hecho ejercicios de telepatía, como decía, de conectar dos mentes para ver en qué línea de tiempo. Es muy difícil ubicarse en las líneas de tiempo también. La una puede estar en el futuro, la otra en el pasado. Es muy difícil decir, vamos, reúnanse en el parque. No, eso es mucha práctica, como dices. De clarividencia igual, en hipnosis he hecho el ejercicio de dar un objeto a una persona que está en trance y que me diga la información que capta. Y es muy interesante, pero lo que sucede es de que hay mucha información, hay muchos paquetes de información, porque significa que toda persona que tocó ese reloj impregnó en él su información. Entonces, mucha información. Entonces, para que tú puedas concretar algo, entonces necesitas también mucha práctica. Por ejemplo, digamos que yo me hallo, me encuentro, digamos, un reloj mismo en la calle, pero yo quiero saber cuál fue su último dueño. Pero la persona que canaliza la información primero va a tener una información de todos los dueños que tuvo o todas las personas que tocaron el reloj, y ahí tú tienes que desmenuzar la información para ver dentro de toda la información que te llega a quién correspondió o como dueño, digamos, porque la persona inclusive te va a dar la información de la persona que lo estaba construyendo, que lo estaba haciendo. O sea, porque la información que se capta es múltiple. La práctica hace que tú puedas ir a lo que tú quieras, a lo que tú necesitas para extraer ahí. Sí, es directo, ¿no? Ya con la práctica, ya muchas cosas, o sea, como tú dices, el reloj lo tocó varias gente y tú quieres saber quién fue el último, accedes así en el instante a la última persona, o quién fue la penúltima, puedes acceder a qué pensaba, qué sentía, cómo era con su mamá, con su hermana. O sea, esto es totalmente comprobable, ¿no? Eso ya Claro, lo he realizado. sí. Ahora perdón que te interrumpa, hay escuelas, ahora que están enseñando escuelas de visión remota, he visto, para que enseñan a los niños a hacer la lectura vendado los ojos, ¿no? Eso también podemos decir que sí es visión remota, ¿no? Pero la intención es muy buena, ¿no? Es desarrollar, abrir el tercer ojo para poder ver más allá de los ojos físicos. Entonces, eso es una forma de conceptualizar en buena lid la visión remota. Tengo entendido tú, Sergio, que tú haces y practicas visión remota, ¿verdad? Así es. Ya. Es decir, una pregunta ante ello. Es decir que si yo te doy unas coordenadas determinadas, un lugar determinado, tú puedes acceder a la información del lugar en donde yo te dé en base a las coordenadas y en base a cualquier línea de tiempo, pasada, presente o futura. Sí, sí, o sea, eso ya es algo natural, o sea, natural cuando ya estás relacionado y empapado con el tema, inclusive a modo de juego, a veces yo a mis compañeros les digo, piensa en una persona que conozcas bien, digo, porque te voy a decir qué piensa, qué siente, cómo es, cómo se comporta. La tienes que conocer bien porque si no, no te va a hacer sentido, ¿no? Le digo, no me digas ni su nombre, ni su edad, ni si es hombre, ni es mujer, ni cuándo nació, nada. Le digo, nada más escógela y después si quieres piensa en otra cosa, ¿no? Y ya la escogen y dicen, no, ya la escogí. Y ya le digo, bueno, piensa en otra cosa, ¿no? Si quieres. Y ya en ese momento empiezo a decirle, mira, ella piensa así, es así, reacciona de esta forma, todo. Y te digo, a modo de juego en el sentido de
que se den cuenta que es una facultad natural, ¿no? O sea, puedes acceder con los ojos abiertos, o sea, ni siquiera, bueno, en mi caso, con la práctica y como otras personas que también practican mucho, ya ni siquiera necesitas estar en modo reposo, o sea, yo caminando estoy viendo qué tengo cuando tengo alguna sensación y me estoy programando o corriendo y estoy viendo, estoy meditando, ¿no? Pero lo hace la práctica y es parte de los ejercicios de concentración, que puedas estar corriendo, que tu cuerpo esté en una frecuencia, pero tu cerebro en otra. Eso también tiene que ser así, Claro. ¿no? Porque a veces, imagínate, estás en una sesión y si se oye un ruido, accediste a otra frecuencia por el sonido y si tu cerebro no está preparado para lidiar con eso, te desconectaste. Por eso te digo que visión remota en realidad es algo que necesita mucha preparación. Eh, entonces, como tú me dices, bueno, yo la visión remota, pues ahora sí que es mi pan de todo, pan de cada día, ¿no? Porque lo hago conmigo, principalmente siempre estoy enfocado en mí, qué tengo yo, qué siento yo, siempre trabajando en mí, ¿no? Observándome a mí. Entonces, pues esto también me ha servido de práctica porque me apasiona conocerme, desarrollarme, y Perfecto. ahí tengo la práctica, ¿no? Muy Entonces bien. Entonces, es de esa sería forma. muy interesante de pronto hacerlo en una práctica de grupo. A ver, entonces que nos enseñes. Listo, es un don maravilloso, sinceramente. Eh, pues bueno, yo creo que para concluir un poquito, que ya se nos acaba la hora, es un tema muy interesante, muy bonito. Como siempre digo, nosotros aquí estamos para hacer una guía para que ustedes puedan a su concepto darle, este es un aporte, ¿no? Para que cada quien adquiera su concepto y lo amplíe. Esto de la visión remota para que encontrar una diferencia, sobre todo entre cuando funciona con buena y mala intención, ¿no? También hemos hablado un poquito de telepatía, clarividencia, y también es muy importante porque nos deja la brecha para hablar de sobre todo, lo que nuestra intención es que hay mucha gente que se aprovecha de estos temas, ofrece muchos cursos, muchas sesiones de visión remota, etcétera. Entonces, para que ustedes tengan un concepto realmente y no puedan ser engañados y puedan deducir y sentir si la persona está diciendo no de acuerdo a lo que vibra, ¿no? Porque todo es vibración y tenemos que sentir la vibración de la intención, ¿sí? Porque es cierto, lamentablemente también la espiritualidad es una moda y hay muchas cosas que se están ofertando y eso es lo que también tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Entonces, Sergio, ¿cuáles serían tus últimas palabras antes de concluir? Pues bueno, principalmente que las personas, yo sé que han de tener muchas dudas, ¿no? Han de decir, bueno, si él puede hacer todo eso, ¿por qué no se saca la lotería? ¿O por qué no? Pero aquí volvemos a un tema que entonces yo diría, bueno, a ver, si Cristo tenía tanto poder de influenciar, ¿por qué no se llenaba de mujeres? O sea, es que no aplica, o sea, hay una congruencia entre tu intención con tus resultados. O sea, ya cuando, por eso yo siempre hago énfasis, te tienes que desarrollar y desarrollarte es fortalecerte a ti y cuando te fortaleces ya no estás, o sea, acceder a eso se puede acceder, pero no le inviertes tiempo a algo que no le ves caso. Es como, por ejemplo, una oruga. Una oruga tiene, no sé, digamos, quiere aparearse con otras orugas, pero al evolucionar, cuando se convierte en mariposa, ya no le interesan las orugas. O sea, lo que a ti te gustaba en la primaria, hoy en día ya no te llama la atención porque evolucionaste. Entonces, llegar a este punto de visión remota, tienes que evolucionar. Entonces, no vas a andar buscando la lotería, andar un número de celular de alguien que te gustó. O sea, eso queda fuera, eso ya no es congruente con el nivel evolutivo que alcanzas, ¿no? Entonces, con esto cierro para que muchas de las dudas que tienen, porque yo sé que hay, entonces, ¿por qué no hace esto? Entonces, ¿por qué él no hace el otro? Es que todo va en base a tu etapa, ¿no? Y les contesto para finalizar, lo que a ti te llamaba la atención en el kinder, hoy en día ni siquiera lo volteas a ver, ¿no? No te interesa. Entonces, es así como funciona visión remota. Y pues bueno, seguimos aquí pendientes en el canal para seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Y sobre todo si es que alguno de ustedes tiene esa facultad de poder obtener información, de energéticamente proyectarse a ese plano astral, pues decirles de que es un don muy bonito, pero tienen que ir con neutralidad y con muy buena intención.
sobre todo con luz, que es lo que nos protege. Todos tenemos una luz que nos protege, entonces tenemos que primero interiorizar y proyectarnos de adentro hacia afuera con una protección de luz, con muy buenas intenciones, con amor, y que el resto verlo, observarlo. De más allá de esta realidad, lo que existe es hermoso y nos pertenece porque nosotros como luz lo hemos creado, así que si lo podemos hacer, lo podemos desarrollar, hagámoslo, pero el mensaje y la intención determina el grado de información que tú obtengas. Muy bien, entonces sin más, los esperamos la próxima semana. Tenemos un muy bonito tema que se empata con que es los registros akáshicos. Así que para quien le interese este tema, queríamos incluirlo hoy, pero realmente se nos fue todo en lo que es visión remota. Y bueno, mucho mejor, porque así tenemos otro capítulo para la próxima semana. Así que recuerden, registros akáshicos para el próximo capítulo. Gracias, Sergio, y a todos por habernos acompañado. Entonces, sin más, nos vemos. Cuídense. Un abrazo para todos. Hasta luego.